los designios del país. Pero realmente tenían que ver las ceremonias, las liturgias o los procesos que allí existían con que los faraones tuvieran una longevidad mucho más larga que el índice de vida normal del pueblo. Pues creemos que sí. Y las pruebas las hemos sacado de unos experimentos que se realizaron en los laboratorios del italiano Giuseppe Picardi. Allí, utilizando unas probetas que contenían cloruro de bismuto, que es una especie de agua a la que se añade un poquito de anís con lo que se enturbia, el profesor lo que hacía era medir la precipitación de los coloides. Los coloides son varias sustancias líquidas que se mezclan y la precipitación coloidal precisamente consiste en la separación de estas sustancias. Por ejemplo, la leche es un coloide. Si la dejamos reposar, arriba se nos queda la nata, que es la parte más liviana, y abajo se nos quedaría el agua, que es la parte más pesada. Pues bien, lo que hacía el profesor Giuseppe Picardi era poner una batería de probetas y medir a lo largo de muchísimos años cuál era la precipitación de los coloides a lo largo de todos los días de un año. Con esto pudo descubrir varias cosas. Por ejemplo, los 11 años, el ciclo de 11 años de las manchas solares, y también los ciclos biológicos de 3 años y medio y de 7 años, en lo que por supuesto todos los seres humanos nos encontramos inmersos. Pues bien, estas probetas, cuando fueron introducidas en algunas formas geométricas, como puede ser una semiesfera, como puede ser un cubo, y también por supuesto lo que es una pirámide, la precipitación de los coloides variaba. Dentro de una semiesfera, dentro de un cubo, dentro de una figura geométrica irregular, o simplemente las probetas que él tenía como testigo en el laboratorio, siempre se cumplía que, por ejemplo, era de 10 minutos el tiempo de la precipitación. En cambio, las probetas que introdujo en una pirámide hecha a escala de la Gran Pirámide, esta cantidad de tiempo se multiplicó por 3, con lo cual esa precipitación coloidal fue de 30 minutos. Sabemos por la medicina que una gran importancia del envejecimiento que tenemos los seres humanos es precisamente producida por la precipitación de los coloides en las paredes de nuestras venas y de nuestras arterias. Los coloides, por supuesto, transportados por nuestra sangre. Si viviéramos dentro de una pirámide, es posible que alargásemos nuestra vida y también la calidad de ella. Y es posible que encontráramos una relación directa entre nuestra medicina, nuestra biología, nuestros procesos de bienestar con aquellas ceremonias que se producían hace 5.000 años en el antiguo Egipto. Ya están siendo conocidas las teorías de Aubrey de Grey sobre los avances genéticos y todo lo que hay en este momento, porque es vocero de varios laboratorios y de varios científicos. Él asegura que en 20 o 30 años más vamos a tener una humanidad con posibilidad de vivir 1000 años. Tiene todo un fundamento científico muy completo y yo estoy totalmente de acuerdo. Y las pirámides sé que tienen una función fundamental en esto, porque pueden alargar la vida celular. No sé hasta dónde, pero de hecho, una persona que no puede ser enferma, afectada por bacterias, que no puede padecer reuma, por lo menos en las modalidades más graves del reuma, es posible que resuelva la mayoría de los problemas reumáticos porque regulariza la actividad de la pirámide, los líquidos orgánicos en general, a partir de un fenómeno que se llama simpatía magnética de la forma. Así como la pirámide tiene una estructura exactamente igual a la del agua, su campo magnético hace que todas las moléculas de agua se formen de la misma manera. Los radicales libres y todos los monómeros de agua que no se acomodan correctamente con un equilibrio de tensiones dentro de la molécula son excluidos. Entonces, el agua se vuelve más solvente, por lo cual funcionamos mucho mejor orgánicamente, y menos oxidante. Además, todos los oxidantes que hay en la atmósfera pues son eliminados por el campo magnético piramidal. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de efectos físicos muy bien conocidos. Como he dicho, algunos se pueden probar en forma casera, otros necesitan un pequeño laboratorio, otros ya requieren aparaterío más complejo. Pero todos estos beneficios y todos estos efectos son efectos físicos, ya no hay misterio en muchas de las cosas. Todos los tipos de reuma se pueden curar en la pirámide. Yo mismo
no digo que fue lo que me definió como investigador piramidal o lo que me impulsó absolutamente, porque ya tenía el bichito científico muy metido y la obsesión científica de saber por qué las pirámides. Pero sí, una cosa que me dio mucho aliciente fue que en el año principios de los 84, comencé a tener problemas de reuma. Y un médico me dijo que me preparara psicológicamente porque con las condiciones que tenía, las perspectivas mías eran de vivir en una silla de ruedas. Nunca llegué a usarlas, porque me sometí a un tratamiento piramidal conmigo mismo, como ya lo había hecho con abejas, lo había hecho con plantas, lo había hecho con gatos lastimados. A los gatos no les gustan mucho las pirámides, pero cuando están lastimados se quedan porque se curan más rápido. Pues yo probé conmigo mismo, que es un elemento antirreumático. No sé si todas las etiologías del reuma, pero por lo menos la que yo padecía sí, y era bastante importante. Artrosis deformante. Entonces, pues esto me dio un aliciente más y ya, bueno, invertí toda mi vida, mis recursos materiales, intelectuales, mi tiempo, en fin, pues aposté por ello porque sabía que esto tarde o temprano tenía que tener un futuro. No lo pensaba para mí, pero sí para la humanidad. Es que la pirámide es algo realmente trascendente. No resulta extraño suponer a la Gran Pirámide propiedades terapéuticas, ya que las que se realizan a escala, con unas dimensiones mucho menores, están dando resultados positivos para la curación de algunas dolencias y conseguir el equilibrio físico y psíquico. También tenemos la enorme ventaja de que es bacteriostática, es decir, dentro de la pirámide no se pudre nada. Entonces las bacterias saprófitas o parásitas, que son generalmente, las bacterias saprófitas son también parásitas, como en la pirámide no se pudre nada, pues estas bacterias, que son las infecciosas, no tienen posibilidad de desarrollarse. En cambio, las bacterias simbióticas, que son las nuestras, son las que forman parte de nuestra flora intestinal, no tienen ningún problema, porque ellas realizan una descomposición ordenada, una digestión, que no es lo mismo que putrefacción. Es decir, los beneficios más concretos que conocemos ahora es que los líquidos orgánicos no se corrompen, es decir, tienden a reestructurarse. Algunos de las etiologías reumáticas, para la medicina, entre comillas, causa desconocida, es que los líquidos, el líquido sinovial, por ejemplo, se descompone, tiene estructuras mal formadas, entonces pues se produce de más o aumenta su volumen y una serie de problemas que en la pirámide eso tiende a regularizarse. No es que vamos a entrar en una pirámide y vamos a salir videntes o clarividentes ni cosa por el estilo. Sí es cierto, porque lo hemos comprobado con mucha gente, que hay una catarsis, hay una tendencia a la purificación. Ahora, a la purificación emocional sobre todo. Ahora, yo no sé si esto se debe a una función magnética, si se debe a una función orgánica, digamos, a un resultado de los fenómenos físicos, o a la predisposición que esa persona ya tiene. Tengamos en cuenta que la pirámide es un arquetipo, y es un arquetipo trascendente. De hecho, la persona que quiere dormir en una pirámide pues ya está revelando en sí misma una necesidad de trascendencia. Entonces, pues se concatenan dos causas: el beneficio físico para poder realizar ese desarrollo y la potencialidad innata de la persona. Aunque se puede a una planta darle amor, y esto se sabe que una planta bien tratada también percibe emocionalmente, es decir, hay un mundo psíquico, hay un plano psíquico, aunque el materialismo cartesiano a ultranza no lo considere. Pero no obstante, no es posible, cuando uno hace experimentos, influir, sugestionar a la planta. Y la planta evidentemente responde. Así, además, las causas físicas están claras. En los animales tampoco es posible sugestionarlos. Ya mucho más difícil que el fenómeno que se puede lograr con una planta de relación emocional o cosa por el estilo.
Con los animales se han hecho muchísimas curaciones. Yo, de hecho, he trabajado únicamente con los gatos porque no soporto animales enjaulados. Entonces, muy poquitos experimentos hemos hecho con animales y cuidándolos muy bien. Pero con los gatos sí. Y los gatos, aunque a la mayoría no les gusta estar dentro de la pirámide, se ve que el tipo de energía electronegativa no les va. Sin embargo, cuando están lastimados se quedan. Entonces, claro, al gato no lo podemos sugestionar para nada, es el animal más independiente que existe. La Sociedad Cubana de Investigaciones Agropecuarias ha desarrollado un trabajo a lo largo de un par de años. Han trabajado con distintos cereales, han hecho 2 clases de experimentos. Uno con semillas tratadas en la pirámide y otra con plantines colocados en almacigueras dentro de pirámides o tratadas con antipirámide en algunos casos, y han logrado un tercer factor que se ha aplicado algunas veces, ha sido el riego con el agua tratada con la pirámide. Pues han conseguido en algunas especies rondando el 7% en promedio de aumento del tamaño y de la producción, pero en algunas especies han llegado a alcanzar casi el 30%. Y supongo que podría alcanzarse mucho más si los experimentos hubieran sido hechos bajo las pautas de trabajo con pirámides que conocemos nosotros ahora. Porque yo tuve una experiencia muy impresionante con esto, porque me olvidé durante 5 años, en los 5 años que tuvimos en el laboratorio, me olvidé un pequeño botecito con semillas de zanahoria. Y bueno, suponía que ya estarían vencidas, porque esas semillas pues son al cabo de 1 año o 2 años, todavía al tercer año ya no sirven esas semillas. Pues, sin embargo, las conté una por una para poder ver si todavía servían. Fue el último experimento que hice en el tiempo ese del laboratorio, y salieron absolutamente todas las plantas. El funcionamiento de la pirámide físicamente podríamos resumirlo en 2 efectos fundamentales. Una, la generación de un campo integral. Por eso se puede trabajar con una estructura, pero esa estructura tiene que tener una cobertura suficiente de las caras y una densidad con relación al volumen para producirse, y luego ese campo magnético se acelera, trabajando con el propio campo magnético de la Tierra, se acelera, y ahí ya tenemos una serie de efectos. El segundo efecto es el de la acumulación de neutrinos, y ahí es donde tenemos una de las claves también fundamentales en cuanto a la armonización de las moléculas y a la reconstitución a nivel cuántico de algunas moléculas. El fenómeno de simpatía magnética de la forma también es un fenómeno muy poco estudiado en la física, pero se ha estudiado, y en la pirámide pues ese efecto es el que hace que nuestra agua, el agua de nuestro cuerpo, cumpla mejor sus funciones. Más solvente, menos oxidante. También tenemos que aceptar el hecho de que no cualquier pirámide puede servirnos, no cualquier material puede servirnos. Como toda cosa que funciona, hay que tener ciertos cuidados. No se puede usar para estar dentro, para meter nuestro cuerpo dentro de una pirámide, no podemos usar cobre ni materiales ferromagnéticos. Solamente podemos utilizar vidrio, madera o aluminio. Bueno, plásticos también, pero el aluminio es el mejor material, no solamente el único metal que por razones prácticas funcionan muy bien, sino que es el mejor elemento para lograr los efectos piramidales. El estudio de las pirámides y de sus propiedades constituye la dedicación de los modernos piramidólogos, que separan la forma arquitectónica de la cultura